estaba yo viendo precisamente del líder, ¿no? Tipo de líder, que ahorita es el tema que estamos abordando. Estaba yo viendo un reportaje que están haciendo de la vida de José Ramón Fernández. Posiblemente quienes no conozcan mucho del deporte, pues dirán, es difícil este tipo, no por lo menos haberlo escuchado alguna vez. Decían que tal vez en algún momento en la televisión mexicana se conocía a Jacobo Zabludowski, se conocía en las noticias, se conocía a Chabelo en el entretenimiento para niños y a José Ramón Fernández en el deporte, en el entretenimiento de deporte. Y hablaban de ese tipo de liderazgo que él mantiene, ¿no? Pero también hablaban de cómo en algún momento lo que decía Televisa era la realidad del país, ¿no? ¿Por qué? Porque no teníamos diferentes medios de donde informarnos. Entonces, si te das cuenta, precisamente un ejercicio que hacemos en el podcast es tener estas diferentes versiones en las cuales a lo mejor Germán y quien mandamos un saludo, pues era un poco en el sentido negativo, un poco en el sentido de retraso en la educación o en el aprendizaje, en habilidades sociales, ¿no? Y a lo mejor nosotros pues también podríamos rescatar otros puntos con el que cerrabas tú, por ejemplo, en el de entender por qué muchas veces no se quería dar el paso hacia la educación a distancia, salvo pues a quienes obviamente no tienen el tiempo por trabajo y todo, pues en posgrados tal vez, pero tú hablabas de esa modalidad de ir integrando ya como parte de una realidad, ¿no? Y creo que con esto estamos arrancando el episodio de cuáles son los propósitos del líder cuando ejerce el liderazgo, donde parte de la persona, creo que esto es importante. Sí, sí, Nuestra postura crítica, ¿no? Por ejemplo, sin hablar mal de no está presente, pero también es parte de la posilga, la perspectiva que tiene Germán acerca de muchas cosas es una postura crítica y es válida. ujú, Es importante tener la otra dimensión, ¿no? Los otros datos que tal vez se vuelven necesarios al momento de ejercer una crítica, una postura social, una postura histórica. No podemos cerrarnos de ojos y decir, no pasó, en realidad sucedió. Que no son las mismas condiciones para todos, creo que también es algo muy importante. Y aquí hablamos de esta segmentación, ¿no? El hecho de decir, eh, si podemos tener un atraso, podemos tener marginalidad, sobre todo en grupos vulnerables, pero si lo ves desde otra perspectiva, desde otra óptica, tal vez en los grupos privilegiados, ahí sí hubo desarrollo, hubo oportunidad, como pasa en todo y como pasa en todos lados. Esta perspectiva o esta postura desde quien ejerce el liderazgo, yo me quedé pensando mucho también en la semana. Te confieso que estuve escuchando nuestra conversación de la semana pasada ujú, acerca de la incomodidad y lo escuché, si no me equivoco, al menos 4 veces el episodio ok, y un tanto puedes decir por qué la obsesión de escucharlo, porque tocamos muchos temas de los cuales precisamente se desglosa donde nos habla acerca del propósito. Y yo te preguntaría a ti directamente, y si quieres hazme la misma pregunta a mí, ¿cuál es tu propósito cuando ejerces tu liderazgo? ¿Cuál es el propósito de Edgar al momento de ejercer su liderazgo? es que yo te podría decir el discurso que a lo mejor va a convencer al público, pero pues también hay que ser sinceros, ¿no? El liderazgo viene desde diferentes vertientes, o sea, yo te puedo decir el liderazgo que he entendido a la altura de este día, que es lo que me permite poder guiar a otros, lo que me permite poder encaminar a otros, lo que me permite poder hacer que los demás descubran su potencial, ¿no? Cuando voy a ser sincero, no siempre yo he visto el potencial de las personas, pero siempre confío en que todos tienen potencial. Más sin embargo, el discurso bonito es decir, no, sí, mira, yo veo que vas a poder. Soy sincero, hay veces que no lo veo, pero aunque no lo vea o no lo perciba, a veces lo impulso. Ahora bien, vendrá la otra vertiente en la que definitivamente sí, yo veo ese potencial y a veces la persona a la cual se le
en ese momento está a cargo tuyo, en ese momento estás al frente, en ese momento tú le guías, pues ya sabes, le puede estar pasando por esa inseguridad que la misma familia a veces desarrolla, la sociedad, este, ese mismo contexto que nos dice aviéntate por todo, pero vete por la seguridad, ¿no? Por lo que parece que es algo establecido y muchas veces el discurso también te dice que no, que te atrevas, ¿no? O sea, es esas cuestiones contrarias. Entonces, para no ser tan extenso en esa pregunta, porque digo, obviamente, no es de una sola línea. Yo te puedo decir, punto número uno, que a la altura del día de hoy, pues voy descubriendo que el ser líder a mí me permite poder encaminar a otras personas. Ahora, también viene la parte de que he entendido que cuando, y esto va a sonar pues a lo mejor, no sé si religioso, místico, ¿no? Pero pues tan sencillo, te portas bien en la vida, te va bien, ¿no? Tú tienes la capacidad de tener el poder y hablábamos de ese poder, ¿no? Que incluso la pregunta tal vez no te la respondí en ese pequeño short que mandabas de la tiranía, ¿no? Pero que quisiera aclarar que a veces esa tiranía no es porque quieras ser tirano, sino es que porque muchas veces tu perspectiva es tan corta o le hace tan corta tu círculo que entonces tú deseas ese poder sin darte cuenta, precisamente hablo yo de esa responsabilidad, y te hacen creer que lo que haces es lo correcto. Entonces, respondiendo a esa pregunta, y ahora te la voy a devolver, lo primero a estas alturas del partido es porque veo la capacidad en el liderazgo de poder despertar y aprovechar o explotar, si se permite la palabra, pero explotar en el sentido no de obtener algo de la persona, sino de potencializar, ¿no? Sus capacidades. Y eso a su vez se convierte en una forma de filosofía, de ideología de vida. Creo que por ahí va un poquito a estas alturas, a mis 45 años, a estas alturas, el identificar que eres líder. Pero también voy a confesar que en algún momento de mi vida yo quería simplemente ser líder por ser identificado del resto de los demás y por obtener un estatus social. Por lógica, en algún momento de mi vida yo lo buscaba por eso, ¿no? Ahora te devuelvo la pregunta, amigo. ¿Por qué? ¿Por qué esa parte de ser líder o cuál es el objetivo de ser líder? Parte del egoísmo, y creo que es importante ser honestos con esta parte del egoísmo. Y ¿Por qué digo que parte del egoísmo, al menos en mi carácter personal, puedo hablar de que a mí personalmente no me gusta perder? Llámalo quizá desde mi estilo de crianza. Hoy en día que veo al pequeño Carlitos cómo juega con su hermano Santi y que Santi me da cuenta de que juegan a las carreras y Carlitos llora si se queda atrás o llora si no pierde, me ujú, recuerda mucho a mí mismo, precisamente, tal vez en temprana edad, jugando con mi hermano Aldo y haciendo exactamente las mismas veces de que si yo perdía el juego, automáticamente ya no quería jugar. ujú, Ese es mi punto de partida para el ejercicio de liderazgo. Eh, ok, la parte del egoísmo, sí. Sin embargo, este egoísmo poco a poco se convierte en un egoísmo inspirador. Em, ¿Cómo lo entiendo? Por ejemplo, si yo quiero regalar algo, vamos a pensar que es tu cumpleaños y te quiero regalar algo. Y a mí me gusta cómo juega el Barcelona, pero ujú, a ti te gusta cómo juega el Lazio. Te voy a regalar una playera del Barcelona, no una playera del Lazio. No voy a ujú, pensar tanto en ti, sino en mí. Y en esta perspectiva idónea de por qué pensar en mí y no en ti, es porque tal vez a partir de que yo te regalo esa playera, que a final de cuentas es de un equipo importante, pero no es tu favorito, ujú, puede empezar a nacer en ti el gusto por darle una oportunidad al equipo. Aquí voy a un punto importante. El por qué partimos del egoísmo y partimos de nosotros. Porque yo considero
que nuestro ejercicio de liderazgo tiene que ver mucho con el espejearte con la otra persona, con quien estás ejerciendo liderazgo. Eh, a lo largo del tiempo, hablando ya en esta perspectiva de la madurez, los errores que yo he cometido en el pasado, hoy los veo como posibilidades o los veo en el nivel preventivo con las personas que voy conociendo en el camino y que voy desarrollando nuevos líderes. Por Ok. allí me gustó mucho, pese a lo controversial que es este señor, el personaje del tío Richie o Ricardo Salinas Pliego, me encantó una dinámica que hace él con su personal en lo que llama el plan de sucesión. Hace Ujú. una reunión con sus ejecutivos de línea alta, a cada uno de ellos les da un papel en blanco y les dice, anótame aquí a la persona que será tu sucesor. Y lo tienen que hacer rápido y no tienen que pensarlo y tienen que tener claridad. Y la Ujú. justificación de ese ejercicio, de acuerdo a Ricardo Salinas Pliego, es, si tú como gerente no tienes la capacidad de identificar entre tu equipo a la persona que te va a suceder en el cargo, entonces no estás preparado para que te demos un crecimiento, para que te demos una promoción. Ujú. Eh, en este sentido, precisamente en esta perspectiva egoísta, repito, del ejercicio del liderazgo o el propósito del liderazgo, es desarrollar líderes para dejarlos que sean independientes y para que se vuelvan dueños de su proceso y para que en algún momento me puedan suceder sin que yo tenga que preocuparme por voltear la vista atrás y decir, las cosas se desestabilizaron porque yo no estoy. Ajá, ligado un poco a la trascendencia. Mucho. Ok, ok, porque también digo, entendemos que la trascendencia es como el seguir estando aunque yo ya no esté, ¿no? Es que te repartes. Mira, piénsalo así. Mm. O, bueno, no sé si lo hayas visto, supongo que sí. La cantidad de trabajos por los que has cruzado, sean Ujú. formales, informales, grupos de trabajo, equipos, algunos que has sido subordinado, otros donde has sido jefe, ¿qué has dejado de ti ahí y que a la fecha sigue vigente? Ok. Sí, fíjate que ahorita estaba yo precisamente revisando un poco, ¿no? Y a lo mejor voy a extender un poco pero revisaba yo algunas imágenes y es curioso que me decías sobre qué has dejado, ¿no? Eh, Fíjate, ahorita te voy a compartir algunas imágenes, Ujú. no sé si se perciben. Sí, Esto es Ixa sí, y acá por acá está Ortiz y atrás de él está Gomita, ajá, ¿no? Entonces, hablamos que Ortiz era el líder, ¿no? sí, Pero a su vez, si te das cuenta, el que está en el centro, pues soy yo, de traje entregando un trofeo. ujú, ¿Y qué dejé ahí? Curiosamente, vinculado al deporte, pues precisamente era como que la organización de puede ser una cascarita, pero yo en ujú. una cancha vi la oportunidad de hacer un torneo, ¿no? Y nadie había visto la posibilidad de hacer un torneo, porque todos nada más salían a jugar ahí. Entonces, yo dije, no, es que aquí puede ser un torneo y llegamos a tener 40 equipos en esa canchita, que era muy chistoso, ¿por qué? Porque llegaban hasta los de las combis, metieron un equipo y durante una hora dejaban de transportar a Tilcuautla porque se iban a ese torneo. O sea, imagínate, ¿no? Claro. Eh, y obviamente, esa es una parte donde dices, simplemente fue porque yo vi
o tuve la visión de que en un espacio podía haber algo más grande que los demás podían ver. Entonces, creo que eso es lo que tú o yo, pues buscamos dejar de trascendencia, en decir, cualquier espacio puede ser mucho más grande de lo simple que lo podemos ver. A partir de eso, y tampoco quiero que se convierta en toda una historia, pues por ejemplo tenemos esta, ¿no? Que Sí, precisamente de ese torneo se hace una selección de IXA, ahí en el centro estoy, y esa selección se hizo campeón estatal, fue la primera campeona estatal de IXA. Entonces, ves simplemente que todo surgió a partir de una cancha que te aseguro que a lo mejor tú pasaste y nunca volteaste a verla por un tiempo, pero que entonces, y no digo que no es porque tú no hayas tenido el potencial, sino porque tú tuviste el potencial hacia otros objetivos o has visto en otros lugares, pero como líder es cuando simplemente no necesariamente tiene que ser así una persona. A veces son acciones, a veces son objetos, a veces son lugares que tú ves. Hablaba yo de ese potencial. Entonces, cuando tú ya no estás, eso es lo que vas dejando. Es lo que puede ser que pocos llegan a ver a dónde pudo llegar. Entonces, creo que he dejado, y ya para terminar esta pequeña historia, por ejemplo, aquí tenemos otra selección, pero esta es de niños de bachillerato. Ahí fui su entrenador. Ajá. Y en ellos, curiosamente, uno de ellos, en un torneo estatal, recuerdo que se quería golpear con el otro equipo. Y esa vez yo lo saqué del partido y muy molesto ese niño. Y le hablé y le dije que el deporte no era para eso. Lo curioso es de que años después lo encuentro aquí en mi pueblo, le doy un rayo y digo, oh, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿No? Y ese niño se convirtió en profesor de educación física. En su momento fui su profesor de educación física. Entonces, eso es lo que vas dejando, o sea, vas dejando parte de ti, pero no dejas lo que tú eres, sino es parte de inspiración a que ellos hagan lo que pueden llegar a ser. Porque si nada más dejas a partir de lo que tú quieres o lo que tú crees, creo que entonces ahí sí es lo que gana el ego. Y creo que entonces realmente no estás dando la oportunidad de que las personas exploten su verdadero potencial. Y bueno, en esta, si me permites, ¿no? Sin abusar de compartir imágenes, también quiero compartir esta imagen porque reafirma de manera muy curiosa la frase que hemos dicho de, este, pues ya éramos lo que somos y aún no lo sabíamos, ¿no? Y entonces, mi primer escritorio. qué bonito, Y qué bueno, pues, bonito. ¿cuántos escritorios y por cuántos escritorios has pasado y he pasado, ¿no? Y le sumaría en tu legado deportivo, pues obviamente la historia de Abril, ¿no? Que no solo ahorita es jugadora profesional, sino además estás a cargo del acompañamiento psicológico con su equipo. Sí, y que bueno, cabe mencionar que ahorita tuvimos que hacer un cambio, ¿no? Y es interesante porque fue un cambio, porque pues había ciertas perspectivas que aunque es un equipo top, es un equipo que mis mejores respetos y hoy lo agradecemos, pero analizamos ciertas cuestiones y aunque a ambos nos dolió un tanto, pues hoy ella ya va a pertenecer a otro club, ¿no? Sí, sí, se Porque vale. se tiene que tomar ciertas decisiones y los ciclos hay que saber cuándo se acaban. Y aunque pertenecía al club top, uno de los clubes tops de los mejores del país, pues ahora va a donde va a surgir un nuevo club. Y con todo lo que tiene que ver con algo que sea nuevo, ¿no? Porque es partir de cero. Y creo que el por qué, obviamente yo lo hablé en familia, con mi esposa, conmigo, con mi hija, es en el análisis de buscar el desarrollo, ¿no? Eh, Precisamente a lo mejor es otro tipo de liderazgo que puedes hacer,
pero precisamente a veces la zona de confort es la que no te puede dejar explotar ese potencial y a veces también como líder buscas que puedan salir de esa zona de confort o tú tienes que salir de tu zona de confort para ser el que motive a los demás a seguirte, ¿no? Sí, un poco la incomodidad de la que hablamos la semana pasada y yo un poco también el relacionar con lo que a nosotros nos gusta a partir del egoísmo y por eso es que sí es importante subrayar y aclarar que hacemos lo que se nos da la gana porque nos gusta. Si eso inspira y mueve a otros, adelante. Tampoco somos egoístas de decir, no me sigas, hazte a un lado. Yo lo estoy haciendo porque a mí me encanta. Si a ti te inspira lo que yo hago, bienvenido a mi mundo y vamos a darle hasta donde tope. Aquí, igual, recordando un poco el tema de Eros y Psique, y la intermitencia que tenemos allí con Ángel, creo que podemos decir que si se hizo una radio en Toyancingo, fue porque tú y yo quisimos, porque a nosotros se nos dio la gana y porque nos apasiona esto, a lo mejor un poco más a ti que a mí al principio. Hoy en día estamos a la inversa. No voy a ventilar ese punto, pero estamos en diferentes direcciones. Sin embargo, en el camino se nos fue sumando gente. Ujú, A algunos les llamó la atención, fue como la parte de el ideal o de probar o de seguirnos porque les dimos la indicación de que así lo hicieran, pero son realmente contados aquellos que hoy en día dicen sí voy o sí continúo o han tenido la disciplina para poder darle continuidad a las cosas, ¿no? Ahora, más allá de la radio, ¿qué provocamos en otras personas con estos elementos que hacemos? Y aquí cito un par de ejemplos que me ocurrieron el día de hoy por la mañana. Precisamente mañana arrancamos curso con ciencias de la salud, ujú. específicamente medicina, odontología y el reingreso de todo ciencias de la salud. Y entonces el día de hoy para mí fue un día saturado en actividades, donde incluso tuve que ir a la oficina algunas horas para poder resolver pendientes y estaba un poco en riesgo conectarme para esta sesión. Digo, ya para esta sesión estoy libre. Sin embargo, tenía programado a las 11:30 de la mañana una entrevista, a la 1 de la tarde otra entrevista, y lo único que atiné a hacer fue sí abrir la sesión, decir estoy en controles, pero no salir a cámara, no estar presente y dejar que fluyeran, obviamente, los titulares de las entrevistas. En este caso, Angélica, que dirigió su primer programa sola de marketing a tu alcance, ¿no? Y a la temporada 3 que arrancó el día de hoy. Y por ahí Ana Tolentino, que igual dirigió sola su programa de Infinito en La Posilga, ya Ajá. con su tercer invitado. Y me sentí muy satisfecho, una, de no limitar lo que estamos provocando que suceda, y por otro lado, tampoco descuidar aquello por lo cual, pues para mí representa mi ingreso principal. Claro. Eh, en este sentido, algunas veces uno es cuestionado acerca de a qué hora haces estas cosas o por qué lo haces o qué ganancia tienes respecto de pues administrar una página o hacer enlaces en vivo. Y la respuesta es: la satisfacción personal es más grande que cualquier recompensa económica. Y si lo hago o lo seguimos haciendo, es porque se nos da la gana y porque lo disfrutamos. Y si las personas nos siguen y les gusta lo que estamos haciendo, pues bienvenidos sean.
aquí no juzgamos, no discriminamos, es un espacio abierto, libre para todos, de, y quisiéramos, en algún momento quisiéramos que se generaran más cosas, pero justo como señalaba yo en el caso de Ángel, no podemos influir más en las personas que lo que la propia persona quiere hacer por sí misma. Eh, creo que eso es importante. Y hablando también del propósito, eh, cambiando de tema abruptamente. Ya cerramos el anterior y me gustaría ir a lo siguiente. Eh, Fíjate, ocurrió algo muy curioso hace 2 meses hacia atrás y que me puso a pensar un poco acerca del ejercicio de mi liderazgo. Ujú. Una persona se acerca conmigo y me dice que está pensando en renunciar y me generó un poquito de malestar, he de confesarlo, porque yo sentía o mi percepción era que íbamos muy bien y que pues había potencial, ¿no? Como decimos, vemos potencial en la gente y sabemos que las cosas van para bien. Solamente volteé a ver a la persona y le pregunté, ¿te puedo, te puedo rogar para que te quedes o ya tienes bien definida tu decisión? Y su respuesta fue sencilla, me dijo, no me ruegue para que me quede porque me quedo. Y entonces le dije, de acuerdo, ya tienes bien pensada tu decisión, pues vamos a darle para adelante. Nada más entrégame todo de manera oportuna y vamos a darle para adelante. Eh, Cuesta trabajo dejar ir a personas que tú consideras pueden dar más, pero también eh, considero importante que es importante dejar ir a esas personas por lo que puede llegar después. Sí, Esta, porque ujú, tú estás marcando un tope. exacto. Esta parte de la visión de decir, tu ciclo de vida, al menos aquí, yo no lo voy a interrumpir. O Ujú. sea, si me lo preguntas, ¿no? En el escenario donde sí continúas, hay muchas cosas que yo no te puedo prometer que van a suceder, pero que de antemano sabemos que sí van a suceder. Yo no las puedo prometer porque no está en mis manos, pero si las trabajamos y vamos poco a poco parte del proceso, a final de cuentas se van a dar. Es un flujo natural. Pero también he tenido muy malas experiencias cuando he buscado retener talento y creo que no es lo correcto, la parte de la retención del talento, más bien el talento debe de quedarse por propia voluntad. He tenido muy malas experiencias cuando he querido retener talento porque alguna vez una persona que tú conoces muy bien y que definitivamente fue la peor decisión de retención de talento que he tenido en mi vida, me dijo algo muy similar y no supe dejar volar a la persona a tiempo y después me arrepentí de haberle dicho quédate. La verdad es de que donde hubiera ido no hubiera encontrado lo que hoy tiene, digo, a final de cuentas. Pero No. sí, o sea, la realidad. Y si ese es su talento, pues felicidades, ¿no? Pero la realidad es de que sí, ese punto también me ha tocado y lo he tratado de entender, o más bien cuando lo entendí, ahora lo trato de potencializar, porque cuando tienes gente a cargo, eh, no solamente a veces es el crecimiento de las instituciones, sino es el crecimiento de esa gente, la proyección de esa gente. Y cuando esa gente se proyecta, está motivada para proyectar
y hacer crecer a la institución. Es un engranaje, tiene que ir de la mano, ¿no? Porque si únicamente está enfocado el trabajo hacia el crecimiento y proyección de una institución, pero no se está proyectando la persona como tal, pues la realidad es de que va a haber poca motivación. Entonces, hoy te puedo comentar, por ejemplo, mencionarlo, que en el crecimiento de un área tuve un colaborador, y yo identifiqué ese potencial, y afortunadamente hoy ese colaborador, que para mí me fue fructífero, el colaborar, el trabajar, el potencializar, eh, pues hoy en día ha sido llamado, ajá, a cubrir una secretaría en una dependencia municipal, ¿no? Y estar ahora como director en un área. Entonces, yo mencionaba, o sea, cada actividad, y eso sí creo que puede depender del líder, ¿no? Porque el líder sabe cuándo aparecer y cuándo no aparecer. Cuándo no aparecer, me refiero a cuando tienes ya la actividad y todo, y sabes que la persona va a valorar mucho, a veces que tú no estés al frente o no estés en el centro, pues entonces haces un lado. A final de cuentas, tu figura ahí está, pero te haces un lado para que entonces tenga ese brillo esa persona y eso le permita potencializarse también. Pero si tú como líder siempre vas a estar ahí en el centro y la figura, pues entonces tampoco estás dejando crecer a los demás y qué modelo estás dando tú a mostrar a los demás, ¿no? O sea, sí, rífatela, sí, trabaja, sí, lo motivas de que tienes potencial y todo, pero la realidad es que al momento solamente yo voy a ser la figura central. No es así. Hay que saber cuándo ser la figura central y cuándo hacerse a un lado y dejar que ese brillo pues también pueda compartir en las personas que lo merecen, ¿eh? Hay personas que no lo merecen y hay personas que lo buscan. Y lo curioso de eso es que hay personas que lo buscan y que cuando les dices, órale, pues vas, por sí mismos no tienen brillo. Mencionaste hace un momento a José Ramón Fernández y Sí, es una figura controversial, polémica, mucho, 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 mucho. que se pueden decir miles de cosas de él, pero al menos los protagonistas, que son varios, grandes y muy talentosos, algunos de ellos en Sí, paz descansen, sí, sí, sí. tienen opiniones muy encontradas respecto de su liderazgo. Pero no El de su común de... formación. Exactamente, es eso donde iba. El común denominador es la formación. O sea, Sí, todos reconocen sí. la entereza del Señor, la disciplina, la capacidad formativa y saben que él era temperamental, pero si no hubiesen tenido ese jefe, no serían lo que hoy son, no serían esas figuras que son hoy. Ahora vamos a entender que también él fue jefe pues en otra época, con otro Sí, discurso, sí, con otra coercitivo, ideología totalmente. social. Y que obviamente sí cae en una persona que tiene un egocentrismo muy alto, una forma de pisotear, ¿sí? Porque sí lo han dicho, pisoteaba, humillaba. Pero lo curioso es que todos los que colaboraron con él y se la rifaron y aguantaron, hoy son estelares. Hoy son Todos. estelares. Todos. Y vamos, no se trata tampoco de ser así. Hoy en día los tiempos modernos han cambiado y Sí, los ya no te lo ejercicios de permiten. liderazgo han cambiado. No, digo, sin ánimo de ventilar a nadie, simplemente hablaré de la NOM 035, la cual te puso el candado y tuviste que cambiar completamente la estrategia para poder eh, dirigir un equipo. No está Sí. mal. Sí considero que la disciplina es importante, la disciplina operativa es importante, pero también vi una frase que me encantó, no recuerdo quién la dijo, que decía, las personas no te tienen que obedecer, tienen que hacerlo porque están convencidos de hacerlo. Y creo que también eso tiene que ver con el propósito. Eh, he de señalar igual por ahí un par
de puntos que estoy trabajando en cuanto a la promoción de líderes. Ujú, Tengo eh, en desarrollo 3 satélites, podría yo decir así tal cual. ujú, Uno de ellos, persona bastante joven, que tiene muchas ganas de aprender, le veo un potencial increíble y espero que su crecimiento como líder también vaya acompañado de su madurez como persona. Entonces es la persona número 1. ujú, Sí veo gran potencial allí y sí estoy trabajando muy fuerte en su desarrollo. 2, una persona ya que podemos decir el perro viejo no aprende truco nuevo, ujú, con malas experiencias en liderazgo, pero con capacidad resolutiva y con un seguimiento obsesivo de sus procesos. Tal vez lo único que le falta es tener más confianza en sí mismo. Ese es el satélite número 2. Y el satélite número 3, que es una sorpresa, una persona ya con madurez, que tiene bien definido su objetivo y que está con apertura para asimilar nuevas formas y nuevas estrategias de poder trabajar. Esos 3 proyectos, esos 3 satélites que traigo por ahí como propósito, se me hacen interesantes porque validan hasta cierto punto mi ejercicio de liderazgo. Mm, Sin embargo, al tener un equipo grande a tu cargo, también no puedes esperar a que todo el mundo se comporte de la misma manera porque cada persona requiere un tratamiento individual y ujú. lo que es bueno para unos en el común denominador del resto puede ser señalado. Justo lo mencionaba respecto de la técnica motivacional que estaba ejerciendo, que no surtió efecto, y que a raíz de nuestra plática de la semana pasada suspendí en su totalidad. También por eso es que me puse a escuchar, repito, 4 veces el episodio, porque estoy en este proceso de maduración de las ideas y de eh, el replanteamiento de la estrategia, ¿no? Ir con una estrategia. ¿Cuál es el propósito en este caso? Volviendo a la pregunta del ejercicio de liderazgo, ya para ir como dándole la vuelta al programa y acercándonos un poco al cierre. Mi propósito de liderazgo actualmente tiene que ver con la conciliación. Hay una diversidad enorme dentro del ecosistema. En esa diversidad del ecosistema hay tiempos, ¿no? El timing es sumamente importante, entender cuál es el tiempo en el que se encuentra uno. Sí. No, no todo se trata de actitud. Eh, sí es importante la actitud, pero yo le sumaría que la actitud más el buen desempeño de un proceso es igual a un buen resultado o la efectividad. Este punto es importante. Eh, Alguna vez alguien me decía, no hay nada peor que un tonto con iniciativa. Y sí, hay gente que tiene muy buena actitud, tiene tanta energía que comete una cantidad de errores que dices, híjole, mejor no seas proactivo, porfa, guárdame tantita proactividad porque si no me vas a meter en líos. Y hay gente que tiene cero actitud, pero cero actitud es muy bueno en procesos y de repente dices, híjole, me aguanto tus caras, pero bueno, salimos al nivel en el proceso. Entonces, no concuerdo, pero al final sí me gusta el resultado, ¿no? Creo que el propósito, repito, entre estos 2 elementos es
No dejar fluir al, al de la iniciativa en todas sus iniciativas, pero tampoco dejar eh, que prospere la mala actitud de la persona que hace bien los procesos. Este híbrido, buscar este híbrido entre hacer las cosas bien, pero también de buena manera. Sí, claro, sí, claro. Y precisamente tiene que ver con ese sentido que mencionas, mm, pues también de encontrar dentro de ese timing, es encontrar la persona adecuada en su momento adecuado. Porque muchas veces ese que mencionas, que puede ser con mucha iniciativa, pero todavía no ha madurado para poder ejercerlo, pues a lo mejor tiempo después o en algún momento la puede desarrollar, ¿no? O viceversa. El otro es porque a lo mejor no sabes qué cuestión de su vida personal está pasando que hace que esté peleado con el mundo y simplemente tiene un potencial, pero no lo aprovecha porque pues obviamente está molesto, está peleado con su mundo, ¿no? O cambiando un poquito y hablando precisamente de ese timing, es los propios procesos tienen sus ciertos tiempos y a veces no puedes en un mes, en 2 meses hacer ciertos cambios, ¿no? Regresando un poquito a la parte que hablábamos, por ejemplo, de fútbol, precisamente entendí un cierto ciclo de cambio y después viene un cierto ciclo de construcción de un nuevo proyecto. Y entonces la construcción de un nuevo proyecto te va a traer, obviamente, cuestiones no tan positivas, pero te va a traer otras que van a ser de mucho aprendizaje y fortalecer para volverse a proyectar, ¿no? Entonces, en ese sentido, como tú lo mencionas, el conocer tu equipo de trabajo, pero no solamente desde la manera conductual, que es lo que se percibe en la observación, sino también desde la parte emocional o incluso cognitiva, pues te permite comprender en mayor forma por qué de la actitud, ¿no? Porque a veces nos quedamos con la imagen que nos dan, pero no profundizamos en el por qué actúan en ese momento como actúan, ¿no? Y también tú qué estás dejando de hacer o qué se percibe que haces o que no haces. Ujú. Sí, sí, claro. Sí, a final de cuentas, la percepción del otro es bien importante, ¿no? Mucho, mucho, porque tampoco puede uno ser soberbio y decir, ay, pues yo tengo todos los puntos para ponerlos sobre todas las IES. Mm, Eh, sí, al final del camino, eh, podría yo entender que cuando existe justo este proceso de cambio, y por eso muchas personas no se atreven a hacerlo, hay un sinfín de variables como las que acabas de mencionar, ¿no? La parte emocional, la parte conductual, la parte operativa, la parte individual, social, incluso pues, laboral, ¿no? Antigüedades y todo. Hay hay muchas variables que precisamente salen a flote. Es como cuando tienes un vaso con agua de tamarindo, ¿no? El agua de tamarindo se asienta, la parte de abajo queda espesa, la parte de arriba queda muy clara, lo revuelves, vuelves a tenerlo todo de color tamarindo y se vuelve a asentar. En este momento, por ejemplo, hablando del ejercicio de liderazgo, el timing que tengo de este lado, pues es un timing donde eh, pues está el agua de tamarindo así, ¿no? Está revuelta, tiene que asentarse. Se tiene que entender el por qué y el para qué. Eh, y yo mismo lo tengo que entender, también es algo importante. Eh, ¿Cuál es el propósito de liderazgo? El propósito también es tu propio propósito.
¿Tú qué sientes? ¿Tú cómo te sientes? ¿Tú en qué momento estás y qué perspectiva tienes? Por ejemplo, igual citando a la persona que precisamente el 31 de julio partió, un poco haciendo esas analogías de vida, le preguntaba, ¿y cuánto tiempo llevabas acá? Me dijo, 11 años. Y recordé precisamente el tiempo máximo que he durado yo en una institución y fueron 12 años en una misma empresa. Y de repente me vino el flashback, así como el carrete que te marca todo lo que hiciste, desde cuando pisé por primera vez esa institución, todas las cosas que hice en curva de ascenso, mi pico máximo de desarrollo y después la curva, la campana de Gauss, hasta el momento en el que yo mismo decidí que era suficiente y que había que buscar nuevos horizontes, ¿no? Entonces, eh, vamos, me recordó un poco eso, ¿no? Esa parte de la analogía, toda la cantidad de cosas que vives en una década, en una institución. Y Saludos, aprovecho para mandar saludos a mis ex alumnos de los sabatinos. justo, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? 16. Fíjate, sabes perfectamente de lo que te hablo. Sí, ellos no, algún día lo van a entender. Sí, sí, y es curioso, ¿no? Igual dando poquito la vuelta hacia atrás y los comerciales que hacemos de la Posilga, de manera aleatoria y como un ejercicio quizá de introspección, ¿no? Buscando esas respuestas a esto que me ha provocado esta saga de liderazgo. Me puse a escuchar algunos episodios de La Posilga, particularmente cito Síndrome del Impostor, por ahí lo grabamos hace como 2 años más o menos. Paso. Eh, Después escuché a Mónica Pineda en el episodio que grabamos de logoterapia antes del primer POSIL Congreso y la inauguración del primer POSIL Congreso con la participación de la doctora Rebeca y Carlos Cervantes y obviamente Jorge Gómez. Y se me hizo muy importante sus aportaciones y por eso es que las cito en este momento, o las aportaciones en general, porque en Síndrome del Impostor nosotros eh, grabamos 2 episodios de Síndrome del Impostor, mmm, sin querer queriendo tal vez, y en los dos decimos cosas distintas. El que escuché de aquel momento es distinto de lo que pensamos ahora. Digo, también hemos evolucionado en el tiempo. Número dos, la otra historia o la historia que no nos tocó ver como estudiantes, que nos contó Mónica Pineda respecto del diseño curricular del área académica de psicología y la Mm, parte que ella vivió y que ella conoció desde esa perspectiva, que es justo, ¿no? Es justo desde su visión. Y eh, um, cómo la doctora Rebe nos hizo el planteamiento de que si le pusimos Posil Congreso 2023 al primero, es porque nos comprometíamos al 2024, al 2025 y de ahí para adelante. sí, y si me permites, ya que hoy andaba compartiendo algunas imágenes, voy a compartir otra que precisamente mencionaste el timing y mencionaste a veces entender esas perspectivas, ¿no? Al inicio de la posibilidad tuvimos un sueño guajiro que era visitar Ixa tal vez o un auditorio, ¿no? Pero la realidad es de que no entendíamos que eso se va construyendo.
no tiene que ser la respuesta del otro simplemente porque creemos que merecemos la respuesta del otro. Tenemos que ganar esa perspectiva del otro y la voluntad a veces del otro. Y bueno, aquí encontraba yo esta constancia que rápidamente menciono, dice Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Estudios de la Salud, Área Académica de Psicología, otorgan presente constancia a, y obviamente una para ti y una para mí, por su participación como organizador del evento cultural La Posilga Podcast, realizado el 20 de julio de 2022 en las instalaciones del Instituto de Ciencias de la Salud. Firman la doctora Rebeca, jefa del área académica de psicología, y doctor Sergio Santamaría. Cuando hicimos la posilga, la realidad es de que no teníamos en mente dónde íbamos a llegar, pero sabíamos que podíamos llegar. Ahora, no es a veces suficiente saber que puedes llegar, sino tienes que hacer saber al otro que puedes llegar. Y creo que ese es el objetivo también del liderazgo. El liderazgo también te permite demostrar a otro o a otros tus propias capacidades. Exactamente, ¿no? El no saber lo que eres, sin embargo, ir en la ruta de la construcción, ¿no? Ya éramos lo que somos y aún no lo sabíamos. Pero Y simplemente, perdón, te interrumpa. Los otros no están obligados a saber lo que tú eres, ¿eh? no, claro. También tienes que mostrarles lo que eres. La idea central de todo esto es precisamente cuando lancé el proyecto de Eureka Podcast, que tú fuiste el padrino del proyecto y que ha sido un muy buen padrino porque ya estoy por cumplir 3 años con ese proyecto. La próxima semana grabo el episodio 99. Voy a hacer una pequeña pausa por términos operativos, pero en septiembre voy a lanzar el episodio número 100, que aún estoy Con su pensando cómo pastel. lo voy a hacer, con su pastel, en la playa. Ya tengo ahí el reto de grabarlo en la playa. Igual ya estoy pensando con quién lo voy a grabar. Eh, Tú decías, haz lo que se te dé la gana, tu regalada gana, y ya quien te siga bien y quien no, adelante. Y creo que de eso se trata, ¿no? El ejercicio de liderazgo es que tú lo disfrutes. Por ahí publicaba yo una foto de una graduación y hablaba precisamente de hacer las cosas con pasión, hacer las cosas con amor y que cuando realmente amas lo que haces, pues el tiempo vuela y se siente y se nota, ¿no? Y cuando no lo amas también, qué mejor que hacer lo que sí te satisface, lo que te llena, y eso contagiará o inspirará a quien tenga que inspirar. Eso ya no depende de ti, ya depende de ellos. Sí, y para muestra un botón, ¿no? No sé exactamente, creo que ahí llevabas las cuentas, ya que eres más de métricas y números. Eh, ¿Cuánto tiempo dejamos de estar aquí en vivo por la posilga, ¿no? Y ahorita, pues como tú lo mencionaste, ¿sabes qué? Es que el programa pasado lo escuché varias veces, ¿no? Entonces, y no es varias veces porque te mandaron a escucharlo varias veces, sino porque entonces tienes la necesidad de volverlo a escuchar y de analizar y ahí es cuando disfrutas el hacerlo, ¿no? Entonces, ahorita con todo gusto estamos en esta hora, los domingos, compartiendo, sin ninguna presión, sin que tenga que salir algo más que simplemente nos habíamos dado nuestras buenas vacaciones, no sé cuántos meses fue, y ahorita estamos por el gusto de hacer psicología. Tal cual. Pues vámonos a la otra sala porque ya te están esperando tus invitados. Vale, vale, pues ya estaremos por aquí en el siguiente tema, que ya lo tienes ahí, propuesto y analizado, y pues un gusto a quienes nos estén acompañando, nos acompañaron, y pues también, pues que hagan sus comentarios, a final de cuentas, como lo decimos, el liderazgo tenemos una perspectiva que se va construyendo, pero también es válido la perspectiva de cada uno de ustedes. Totalmente de acuerdo.
Muchísimas gracias y busquen el episodio en YouTube. Esto se lo estamos subiendo a YouTube y Spotify. Nos encuentran como La Posilga en Spotify y en YouTube lo estoy cargando en Carlos Gutiérrez @Eureka Podcast. ¿Sale? Gracias. Bye Bye. bye.